Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Nuevamente estoy aquí. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y sí, estoy aquí para compartir con usted otro importantísimo estudio. En esta ocasión se titula La herencia no condena, el estilo de vida sí. Y para empezar nuestro estudio, yo le invito a coger su Biblia y abrirla en Jeremías 33:3. Esta hermosa promesa nos dice como sigue: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así nos ha dicho el Señor. ¿Cuántas veces no he clamado a Dios reclamando esta magnífica promesa? Porque yo necesito conocer esos secretos que me son permitidos para no caer en las tinieblas que hay en este mundo en el que nos ha tocado vivir. ¿Y sabe usted, amigo que me escucha, lo que sucede cuando clamamos a Él y Él nos responde? Pues que Dios nos revela el entendimiento de los secretos antiguos que han estado desde siempre en la Biblia y que nosotros necesitamos para conocer, para poder ser más sabios, más sanos y más santos y para poder estar más cerca de nuestro Señor. Vamos a estar hablando hoy, como les acabo de decir, de herencia, de enfermedades hereditarias. La herencia no condena, el estilo de vida sí. Así se llama nuestra reflexión. Pero vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es la herencia? ¿Cómo podemos definirla? La herencia genética consiste en la transmisión del material genético de generación en generación a través de los espermatozoides y los óvulos. La mitad de nuestro material genético lo heredamos de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. El material genético se organiza en genes que contienen información para una determinada característica o función. De este modo, tenemos dos copias de cada gen, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. Eso es la herencia. Enfermedades genéticas o hereditarias, ¿qué son? Ya sabemos qué cosa es la herencia, pero ¿cómo podemos definir las enfermedades genéticas o hereditarias? Para buscar una definición certera, yo acudí a una fuente fiable y es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. En sus páginas ellos dicen lo siguiente: los genes son los ladrillos de la herencia, se pasan de padres a hijos. Los genes contienen el ADN, las instrucciones para fabricar proteínas. Estas son las que realizan la mayor parte de las funciones dentro de las células. Las proteínas mueven moléculas de un lugar a otro, construyen estructuras, descomponen toxinas y realizan otros tipos de tareas de mantenimiento. A veces se produce una mutación, un cambio en un gen o en varios genes. Esta mutación cambia las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten. Esto puede causar una enfermedad genética. De esta manera, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos define qué cosas son las enfermedades genéticas. Además, ellos agregan que hay tres tipos de enfermedades genéticas: unas producidas por defectos monogenéticos, o sea, que afectan un solo gen. Hay enfermedades genéticas consecuencias de trastornos cromosómicos donde los cromosomas o parte de ellos faltan o cambian. ¿Qué cosas son los cromosomas? Los cromosomas son las estructuras que contienen nuestros genes. Por ejemplo, el síndrome de Down es un trastorno cromosómico. Por último, hay enfermedades genéticas consideradas como multifactoriales, o lo que es lo mismo. En ellas hay uno o más genes que han sido mutados o que han sufrido mutaciones genéticas. En definitiva, diciendo con otras palabras lo que nos aclara la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos con respecto al concepto de enfermedades genéticas o hereditarias, la información contenida en los genes puede tener errores que alteran la función del gen, denominadas mutaciones. Y estas mutaciones pueden transmitirse de padres a hijos y desencadenar en determinadas condiciones enfermedades genéticas. Y nótense que he subrayado una palabra, pueden, y una frase, determinadas condiciones. Y las he subrayado porque que pueda ser no quiere decir necesariamente que esto vaya a ser.
Y fíjense que este tema de enfermedades genéticas o hereditarias lo he preparado por la siguiente razón. Muchísimas veces personas me han llamado pidiéndome ayuda para sus problemas de salud y lo primero que me dicen es, tengo este problema porque es hereditario. Y dan por hecho de que por haber tenido una herencia defectuosa ya están condenados a vivir una situación de pena durante toda su vida. Este mensaje tiene como propósito fundamental darle esperanza a todos los enfermos que han sido clasificados como enfermos genéticos o que están padeciendo enfermedades hereditarias. Y vamos a ver al final de la presentación, aunque si bien es cierto que las enfermedades genéticas o los genes defectuosos pueden traer trastornos en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, debido a que pueden desarrollarse enfermedades, no necesariamente tiene que ser así. Hay condicionantes que hacen que definitivamente mi situación sea como la de mis antepasados, pero no estoy obligada a vivir una vida de sufrimiento y veremos a ver de qué manera yo puedo escapar de esta cadena de las enfermedades genéticas. No olvidemos que el 90% de las oraciones que se están pidiendo en las iglesias cada semana son por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias, que lo mismo padecen de enfermedades agudas y crónicas que de enfermedades genéticas o incluso de accidentes o también de enfermedades congénitas. Necesitamos saber y tener claros estos conceptos porque de no ser así vamos a estar confundidos y vamos a estar condenados a vivir una vida de enfermedad y dolor cuando podemos vivir de una mejor manera. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Varias veces le he comentado en las reflexiones que hemos ido compartiendo que he escrito un libro que se llama Origen y curación de la enfermedad. De ese libro he compartido con ustedes determinados fragmentos. Y una vez más me tomo la libertad de traerles para que estudiemos juntos algo que hace muy poco tiempo escribí entre esas páginas. Fíjense que estamos hablando, el tema de hoy es la herencia no condena, el estilo de vida sí. Y para entender todo lo que tiene que ver con la herencia y con las enfermedades genéticas o hereditarias, tenemos que irnos una vez más al principio de los tiempos, a los tiempos de Génesis, allá por esa época en la que surgió la creación. En este libro escribí lo siguiente con respecto a aquel principio. Dios creó al hombre perfecto, pero con el pecado de la primera pareja se alteraron los patrones genéticos iniciales del ser humano. La genética original fue modificada debido a la ingesta del fruto prohibido y, como consecuencia, esos moldes originales se transformaron. A partir de ese momento comenzaron las mutaciones de los genes porque el mensaje original fue violentado. En el campo de la genética y de la biología, una mutación es una alteración o cambio en la información genética o genotipo de un ser vivo que, por lo tanto, va a producir un cambio en sus características. Dicha mutación se presenta súbita y espontáneamente y puede transmitirse a la descendencia, como ya hemos estado viendo. Las mutaciones en la genética de nuestros primeros padres afectaron a toda la humanidad. Debido a estos cambios, empezó el deterioro y el declive del hombre, y esa decadencia ha llegado hasta la actualidad. El fruto prohibido que entró en Adán y Eva produjo alteración molecular, muerte celular y daño en sus genes. A partir de ese momento empezaron a aparecer síndromes que hasta hoy perjudican a las tres dimensiones del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Recordemos que el hombre es un todo, un ser integral, por lo que no existe una sola enfermedad que solo afecte una de sus esferas y deje intactas las demás. Cuando hay un daño en el organismo, ya sea grande o pequeño, se afectan la mente, el cuerpo y el espíritu por igual.
La desobediencia, perdón, alteró la expresión genética del hombre y ese era el objetivo de Satanás, modificar su material genético para que dejara de ser semejante a Dios y de reflejar su gloria, tal y como había sido el plan original. Como resultado del quebrantamiento de la ley, ha habido una alteración cromosómica y, por ende, cambios en el ser humano, pero no solo a nivel físico, sino también en su comportamiento. Por la misericordia divina, la transgresión no trajo consigo la muerte literal e instantánea del hombre, tal y como había advertido el Señor que pasaría en caso de desobedecer la ley celestial. Pero a partir de ese momento, de alguna manera, nuestros primeros padres comenzaron a morir a nivel físico, mental y espiritual. Y por si fuera poco, además de la carga genética defectuosa que todos hemos heredado de la primera pareja, hay otra adicional que es el resultado de la permanencia en el mal. Esa es la situación del ser humano. Esa es la situación de todos nosotros. Heredamos una herencia defectuosa debido al pecado original que cometieron nuestros primeros padres. Eso ha llegado a nosotros. Tenemos todos genes mutados. Fíjense si es así. Que miren el tamaño que tenían los antediluvianos. Eran hombres que tenían unas estaturas impresionantes y que vivían muchísimos años. ¿Cuánto vivimos nosotros hoy en día? ¿Qué ha pasado con toda nuestra estructura? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con nuestra estatura? ¿Saben por qué no somos como ellos? Porque han habido muchísimas mutaciones genéticas desde ese momento de la caída de nuestros primeros padres y eso nos ha alcanzado en la actualidad. Pero como dice al final de esta estrofa, por si fuera poco, encima de esa carga defectuosa que todos tenemos, hay otra añadida, que es la que heredamos más directamente de nuestros padres, de nuestros antecesores, debido a nuestra permanencia en el mal. Vamos a continuar. Y es importante que yo aclare este punto, porque hemos hablado que el pecado de la primera pareja, o sea, haber comido del fruto prohibido, trajo consigo una mutación genética en ellos. Y en alguna que otra ocasión, cuando he compartido este tema, ha habido quien me ha preguntado lo siguiente: hermana Nelly, ¿eso quiere decir que ese fruto prohibido del cual comieron nuestros primeros padres estaba dañado y por eso se malograron sus genes? Vamos a aclarar este punto porque es importantísimo. Dios todo lo que creó era perfecto. El problema no era el fruto, sino la desobediencia. Y fíjense que en el libro inspirado de la hermana White, La Educación, en su página 25, se nos aclara este aspecto. En la fruta no había nada venenoso y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Y esto es muy importante que quede claro, porque a diferencia de nuestros tiempos, en los primeros tiempos todo lo que había era perfecto. El medio ambiente y todo lo que lo incluía era absolutamente perfecto. No había nada en ese fruto que pudiese traer una mutación genética en ellos. Esa mutación en realidad fue el resultado de que ellos comieron de ese fruto desobedeciendo las orientaciones que el Señor les había dado directamente. Es ahí donde estaba el problema. A diferencia de nuestros tiempos, como le he comentado hace un momento, ahora la situación es bien diferente. Nosotros vivimos en un mundo donde todos los productos de la tierra, o muchos de ellos, han sido libremente manipulados por el hombre a través o haciendo uso de la ingeniería genética. Y esa manipulación genética que le han hecho a muchísimos productos o a muchísima comida ha traído consigo pues mutaciones en los seres humanos, en los genes de los seres humanos. Son dos tiempos diferentes, son dos historias diferentes, son dos condiciones diferentes, aunque el resultado haya sido el mismo. Y esto es muy importante que lo aclaremos antes de continuar.
¿Qué más podemos saber con respecto o debemos saber con respecto a las enfermedades hereditarias o genéticas? En ese mismo libro, Origen de la curación, Origen y curación de la enfermedad, que escribí recientemente, puse lo siguiente. La enfermedad celíaca, la diabetes, la enfermedad muscular, nerviosa y reumática, dentro de otras muchas, son consideradas como enfermedades genéticas o hereditarias debido a que se han encontrado genes asociadas a las mismas. Esto hace que, por ejemplo, dentro de una misma familia, diferentes miembros puedan padecer de la misma dolencia por existir un gen que desencadene ese problema. Las mutaciones del ADN se producen tanto por déficit como por exceso de nutrientes, por la presencia de toxinas químicas ajenas al organismo o incluso por parásitos de cualquier clase. Está comprobado que primero hay una mutación en el ADN y después aparece la enfermedad. Es en ese orden. Por lo tanto, primero muta el ADN debido a X circunstancias que vamos a ver más adelante, aunque le hemos mencionado algo con respecto a la alimentación, y después aparece la enfermedad. Si el ADN no muta, no hay enfermedad. Hay enfermedad porque el ADN mutó primero y el ADN muta debido a determinadas condiciones antinaturales a las que son expuestas nuestras células. Vamos a continuar. Sigo leyéndole de mi mismo libro, Origen y curación de la enfermedad. Y voy a leer esto porque me parece que es muy importante que tengamos en cuenta, digamos hablando a nivel práctico, en qué punto es en el que comienza esa enfermedad genética que puede transmitirse de padres a hijos y por la cual muchas personas se sienten condenadas. La sangre de mala calidad es la base de las enfermedades. Y hago una pausa para advertir. Es la base de todas las enfermedades, tanto de las enfermedades agudas y crónicas, como de las enfermedades congénitas, como de las enfermedades hereditarias. La mala sangre de calidad es la base de las enfermedades porque en la sangre está la vida. Así nos lo afirman Génesis 9:4 y Levítico 17:14. Si la sangre no es buena, se afecta la vida. Cuando una pareja engendra hijos teniendo ellos mismos una sangre enferma, esa condición pasa a su descendencia. La sangre heredada puede hacer mella en el organismo que se está formando y causar daños de diferente índole y gravedad. Cuando estos daños se manifiestan en el mismo momento del nacimiento, por ejemplo, una malformación de un órgano o una parálisis facial, entonces se les llama enfermedad congénita. Estos casos son difíciles de solucionar y esas pobres criaturas tienen que aprender a sobrevivir en el caso en el que sobrevivan arrastrando de por vida una existencia dolorosa. Cuando el problema se manifiesta de forma tardía y no en el momento del nacimiento, se habla de enfermedad hereditaria. Pero la base de ambas dolencias es la misma, la mala sangre que hizo estrago en el nuevo organismo desde el mismo momento de la concepción. La raíz del problema es la sangre débil y enferma, que ha pasado de padres a hijos y que no ha permitido que el incipiente organismo se forme en la mejor condición. La enfermedad de los padres llega a los hijos a través de las leyes de la herencia y como manifestación de la degradación genética. Lamentablemente, son cada vez más los casos de bebés que nacen, por ejemplo, infectados con microorganismos patógenos. Y esto se lo comento ahora y vamos a ampliar esta información con la siguiente diapositiva. Son bebés que han sido engendrados por padres con una sangre impura, inflamada y tóxica. Y de esa forma, la enfermedad de los padres llega a los hijos desde su concepción y se acentúa estando aún en el vientre de la madre. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. Esta es nuestra condición. Todos los seres humanos del planeta hemos heredado por el pecado de la primera pareja un ADN deformado, mutado, debilitado. Y a esa deformidad, a esa debilidad, se le suma el hecho de que nuestros progenitores directamente a la hora de concebirnos, ellos mismos tienen una sangre debilitada, una sangre inflamada, una sangre tóxica y nos engendran estando ellos en esa condición.
Por eso nosotros o muchos de nosotros nacemos con problemas de enfermedades genéticas importantes, porque fuimos así engendrados. Y esa debilidad, pues, de alguna manera, a no ser que tengamos esta luz y logramos romper, esa cadena, pues domina nuestra existencia. Pero vamos a seguir avanzando, porque ya les dije, este tema que se llama La herencia no condena, el estilo de vida sí, es un mensaje y una reflexión para llenarnos de esperanza, porque nosotros, pese a la situación debilitada que tenemos, aún tenemos esperanza. Somos hijos de Dios y tenemos esperanza. Les comenté hace un momento que incluso hay niños que son engendrados o bebés que son engendrados y los padres tienen en sí mismos infecciones por determinados microorganismos patógenos, por ejemplo parásitos, y de esa manera, en esa condición, ellos conciben a un hijo y esos patógenos pasan al bebé. Fíjense lo que nos dice la doctora Hulda Clark. Y antes de leer lo que nos dice la doctora Hulda Clark con respecto a este punto, yo quiero comentarle quién es Hulda Clark o quién era Hulda Clark, porque ella lamentablemente falleció no hace demasiado tiempo. La doctora Hulda Clark era de origen australiana, licenciada en fisiología y biología, y fue considerada por muchos como la mayor experta a nivel mundial en fisiología celular. Ella lleva a sus espaldas 50 años de investigación y curación de cientos de pacientes, muchos de ellos enfermos terminales de cáncer o de SIDA que habían sido desahuciados por la medicina convencional. La doctora Hulda Clark ha sido autora de numerosos libros ampliamente difundidos, muchos de ellos bestsellers, tales como La cura de todas las enfermedades, Cura para todos los cánceres, Cura para todos los cánceres avanzados, Cura del SIDA, la prevención de todos los cánceres y la cura y prevención de todos los cánceres. Yo les invito a leer los libros de la doctora Hulda Clark porque tenía una visión grande con respecto al tratamiento natural de las enfermedades. Pues en mi libro es Origen y curación de la enfermedad, pues me refería a ella ampliamente. Ella dice lo siguiente. El trabajo, esto lo digo yo y voy a añadir lo que dice después esta doctora Hulda Clark. El trabajo realizado por la fallecida doctora Hulda Clark, que ya les expliqué quién era, naturópata y profesional muy respetada por su éxito en el tratamiento de numerosas enfermedades de manera natural, incluyendo el cáncer y el SIDA, ha puesto de manifiesto que muchas enfermedades clasificadas como genéticas en realidad no lo son, ya que no la han determinado o no han sido determinadas por los genes. Fíjense, hay enfermedades genéticas que en realidad hay genes asociadas a ellas y por eso se le llaman genéticas. Pero lamentablemente, como vivimos en un mundo de confusión, hay otras enfermedades que aunque se le tilda de genética, en realidad no lo son. Fíjense lo que la doctora nos siguen diciendo. No han sido estas enfermedades determinadas por los genes, sin embargo, los progenitores pueden transmitirle al feto gérmenes, parásitos u otros contaminantes de los que son portadores. Si bien la herencia y la genética pueden influir en el desarrollo de una determinada enfermedad, la realidad es que la mayor parte de las veces la misma se reduce al hecho de que las familias no solo suelen compartir el techo, sino que comparten o han compartido durante años hábitos alimenticios y de higiene, carro, supermercado, dentista y en fin, el mismo estilo de vida. Las palabras dichas por la doctora son claras y precisas y ahora sí hago referencia a lo que esta doctora dijo, lo anterior era de mi libro, esta porción sí que es de ella. No importa lo larga y confusa que sea la lista de síntomas de una persona, desde fatiga crónica o infertilidad hasta problemas mentales. En todos los casos tienen en sus cuerpos tóxicos y o parásitos, así que la solución para una buena salud es obvia. Vamos a retomar la idea hasta aquí para no perdernos. Estamos hablando hoy en nuestro tema, la herencia no condena, el estilo de vida sí, que es cierto que hay enfermedades que son de origen genético, que son transmitidas debido a esa sangre debilitada con que un individuo puede ser engendrado pues de sus padres hacia ellos.
Pero hay casos en los que las enfermedades se han tildado de genética, pero en realidad no lo son, aunque provienen o tienen como raíz a los progenitores de la persona enferma. Y es el caso de la parasitosis, ¿saben? Casi todos estamos parasitados porque vivimos en un mundo que está caído, en un medio entorno que ha sido grandemente degenerado. Fíjense hasta qué punto hay problemas con el nivel de la concepción de hijos, estando los padres con sangre inflamada, tóxica y muchas veces parasitada, que en países como España, de donde yo vengo, hay cada vez más clínicas que ofrecen tratamiento natural de desintoxicación para los futuros padres, o sea, dicho en otras palabras, y eso también se recomienda en el espíritu de profecía. Antes de concebir un hijo, los progenitores deben estar viviendo por lo menos 6 meses antes de la concepción en estricta obediencia a las leyes de la salud. Si no lo hacen, su sangre va a estar inflamada, va a estar debilitada, va a estar infectada, va a estar tóxica. Y ellos van a concebir el hijo en esa situación y corre el riesgo el bebé que va a nacer de estar o de nacer con problemas genéticos o incluso con problemas de salud que se asocian a factores genéticos, aunque en realidad no lo son, porque se debe a parasitosis que han heredado de sus padres. Hay un parásito sobre todo que se llama Ascaris que sobreabunda. Muchísimas personas están infectadas con ese parásito. Si resulta que los progenitores no se han desparasitado antes de concebir un hijo, si no han hecho estas terapias que se ofrecen en este tipo de centros, que son, por ejemplo, hidroterapias, que son ayunos para desintoxicar el cuerpo, y se atreven a concebir un hijo en esas condiciones, también se ofrecen terapias, por ejemplo, para limpiar el cuerpo de metales pesados, para limpiarse de parásitos, como es lógico. Si no se han llevado a cabo estos procedimientos, ya sea a nivel casero o a nivel profesional, y nos atrevemos a tener un hijo estando nosotros mismos en esas condiciones, ¿cómo podemos pensar que el niño va a estar sano? Es un milagro que el niño nazca sano, pero hay un riesgo grandísimo. Y esto es un llamado que yo les hago a ustedes que me escuchan. A lo mejor ustedes no están por procrear hijos en estos momentos, pero sí conocen a alguien que tiene la intención de hacerlo. Por favor, alértenle que no se atrevan a tener hijos hasta estar seguros de que su propia sangre es una sangre de calidad, porque de lo contrario le van a transmitir a su descendencia una herencia degenerada que se traduce en enfermedades que se van a manifestar o en el momento del nacimiento o a posteriori, pero que sin dudas se van a manifestar. Vamos a continuar. Ahora quiero compartir con ustedes unas citas inspiradas. Ya hemos visto lo que decía en mi libro, ya hemos visto lo que dice la doctora Hulda Clark, pero ahora quiero compartir lo que dicen algunas citas inspiradas del espíritu de profecía con respecto a la herencia, con respecto a lo que la condición debilitada que hemos heredado de nuestros primeros padres y con respecto a las enfermedades hereditarias y el impacto que hay sobre la vida de las personas que heredan este tipo de patologías. Conflicto y valor, página 21, un libro inspirado de la hermana White. Dice como sigue. Dios no creó a la humanidad en su débil condición presente, perdón. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Ha sido ocasionado por hábitos errados y abusos, por la violación de las leyes que Dios estableció para regir la existencia del hombre. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si se mostraban obedientes a su palabra. O sea, el objetivo de Dios fue crear unos seres humanos con un cuerpo perfecto, con una mente perfecta y con un espíritu perfecto. Como leímos en una de las citas introductorias de mi libro, esa situación mermó muchísimo, mermó con creces, debido a que nuestros primeros padres, haciendo uso de su libertad de elección, decidieron pues utilizar o comer del fruto prohibido. Y eso trajo consecuencias, consecuencias que han llegado hasta nuestros días. Las influencias prenatales hay que tomarlas en cuenta y la ley de causa y efecto siempre se hace notar.
Y este preámbulo se los doy para leer a la otra cita que quiero compartir con ustedes de Consejos para la Iglesia, página 248, con respecto a las enfermedades hereditarias. Miren lo que se nos dice aquí. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención. Al hablar a la madre hebrea, o sea, la esposa de Manoa, Dios se dirige a todas las madres en todos los tiempos. Dijo el ángel, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre y también del padre, pero en estos momentos se está hablando de la madre. Ella tiene pues que someter sus apetitos y sus pasiones, y recordemos que cuando se habla de apetito no solo es apetito por la comida, es en el sentido más amplio de las palabras, y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Dicho en otras palabras, ya sabemos que de nuestros primeros padres hemos heredado una genética bien debilitada. Si encima de esa genética que es debilitada, yo me atrevo antes de concebir a mis hijos a tener una actitud de violación abierta a las leyes de Dios, mis hijos más tarde o más temprano se van a ver en problemas. Dios puede frenar, según su misericordia, esa herencia inicial que heredamos de la primera pareja, Adán y Eva, porque nosotros no tenemos culpa de lo que ellos hicieron y Dios es un Dios de amor. Pero nosotros sí somos responsables de nuestros hábitos de vida y más responsable aún de tener hijos cuando nuestros hábitos de vida no están en armonía con lo que quiere nuestro Señor, porque vamos a traer al mundo seres con problemas serios de salud, que van a tener serias dificultades para salir adelante, y eso no es justo. No debemos poner a nadie en este mundo en esa situación. Vamos a seguir leyendo estas citas inspiradas con respecto a la herencia y cómo afecta a la descendencia. Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales, se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. Fíjense que está hablando no solo de herencia a nivel de características físicas, sino a nivel incluso de aptitudes intelectuales y morales. Hay una influencia prenatal que tiene que ser considerada porque es real, porque las leyes de la herencia están ahí. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 152, otro libro inspirado. La primera era de Ministerio de Curación, página 287. Esta segunda cita nos dice, a través de sucesivas generaciones desde la caída, la tendencia ha sido siempre hacia abajo. Fíjense que cada generación es más débil que la anterior. La enfermedad se ha transmitido de padres a hijos generación tras generación. Aún los infantes en la cuna sufren de aflicciones causadas por los pecados de sus padres. Creo que no hay nada más triste que ver a un bebé acabado de nacer que haya venido con problemas de una malformación, que haya nacido con cáncer, que haya nacido con SIDA. Eso es tremendo para esos pobres niños que qué culpa tienen qué pecado han cometido. Pero las leyes de la herencia funcionan así. Es lamentable, pero es así. Y nosotros, si tomamos conciencia de estas verdades, vamos a tener en nuestras manos grandes herramientas para evitar poner a ningún ser humano en esta situación. Nos dice esta última cita de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 143. Nacen niños enfermos por causa de la satisfacción del apetito, y esto es fundamental. Apetito a nivel de comida y apetito de otros tipos, pero sobre todo la comida. Pero también digo de otro tipo porque puede ser a veces apetitos por las drogas, apetitos por el alcohol, pero bueno, vamos a hablar de apetito en el más amplio sentido de la palabra. El sistema no requiere la variedad de alimentos sobre los que se detiene la mente. Estamos hablando ahora de comida. Las mujeres cristianas han de rechazar el gran error de que lo que está en la mente debe estar en el estómago.
No debe permitirse que la imaginación controle los deseos del sistema. Una mujer embarazada tiene que cuidar muy bien lo que va a comer. Una mujer que desea estar embarazada tiene que cuidar muy bien lo que va a comer. Y un hombre que también desee tener un hijo tiene que cuidar muy bien todos sus hábitos y también lo que va a comer. Aquellos que permiten que el gusto los gobierne sufrirán el castigo por transgredir las leyes de su existencia. Y el problema no termina ahí. Sus hijos inocentes también sufrirán. Oh, amigo que me escucha, tomemos conciencia de esta situación. Hay demasiado sufrimiento dentro de la humanidad. Que estas verdades nosotros las atesoremos, que nosotros vivamos los mensajes que el Señor nos está dando para que vivamos en sanidad y que por nuestra luz podamos advertir a otros para que en la medida de lo posible pueda disminuir hasta donde se pueda toda esta ola inmensa de dolor que ha caído como una gran desgracia sobre toda la humanidad. El libro Temperancia, página 155, otra cita inspirada dice lo siguiente: nuestros progenitores nos han transmitido costumbres y apetitos que están llenando al mundo con enfermedad. Yo creo que eso lo podemos ver, todos lo podemos ver. Los pecados de los padres por causa del apetito pervertido han visitado con terrible poder a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que los hábitos de vida que yo tengo pueden afectar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos. Eso es tremendo. Cuando yo tomo conciencia de eso, yo tengo que saber que yo tengo que vivir una vida en armonía con lo que el Señor quiere, porque de ello, de eso, del bienestar de eso, no solo depende mi felicidad, sino la felicidad de mi descendencia. Tengo una tremenda responsabilidad con las personas que nacen de mi línea sucesoria. Donde quiera que los hábitos de los padres sean contrarios a la ley física, el daño hecho a sí mismo será repetido en las generaciones futuras. La raza está gimiendo bajo un peso de dolor acumulado debido a los pecados de generaciones anteriores. Y sin embargo, con apenas una reflexión o cuidado, hombres y mujeres de la generación presente dan rienda suelta a la intemperancia hasta la saciedad y embriaguez, y con eso dejan como un legado para la próxima generación enfermedad, intelectos debilitados y costumbres corrompidas. Los padres pueden haber transmitido a sus hijos tendencias al apetito y la pasión, lo cual hará más difícil la tarea de educar y preparar a estos hijos para que sean estrictamente temperantes y tengan hábitos puros y virtuosos. Si el apetito por alimentos malsanos y por estimulantes y narcóticos les ha sido transmitido a ellos como un legado de sus padres, qué responsabilidad terriblemente solemne descansa sobre los padres para contrarrestar las malas tendencias que le han dado a sus hijos. Cuán fervientemente y diligentemente deberían los padres obrar para cumplir su deber en fe y esperanza para con su desdichada prole. ¿Qué responsabilidad tenemos como padres con nuestra descendencia? Si nosotros hemos tenido hijos sin haber conocido estas verdades, Dios es misericordioso. Solo nos queda arrepentirnos, solo nos queda volvernos al Padre, solo nos queda entregarle nuestras vidas y las de nuestra descendencia a ellos. Pero en la medida de lo posible debemos estudiar todas estas verdades para alertar a las generaciones presentes para que cuando vayan a concebir un hijo tengan muy en cuenta estas leyes naturales que como un látigo pueden azotarnos cuando nosotros sencillamente decidimos desatenderla. En conclusión, vamos a concluir esta primera parte del estudio de nuestra reflexión de hoy que se llama La herencia no condena, el estilo de vida sí. La ley de la herencia habla de cuerpos dañados debido a los cuidados que sus ancestros tuvieron y que han generado y que han quedado impresos en su propia genética. Todas nuestras lamentaciones son frutos de la transgresión a la ley de Jehová, tanto moral como natural. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que aún así todavía hay esperanza. Pese a todo, todavía tenemos esperanza. ¿Quién es la esperanza? Pues la esperanza es Jesús. Y esta esperanza, en términos científicos, se define como con un término que se ha llamado epigenética. ¿Qué quiere decir epigenética? Y de hecho,
Antes, permítanme, antes de definirle, comentarle que la epigenética está por encima de la genética. Epi quiere decir por encima de, eso quiere decir epigenética. Quiere decir que los hábitos de vida que yo tengo están por encima de la genética que yo he heredado de mis antepasados. Eso es lo que me dice la ciencia. Y yo le invito a hacer una búsqueda, por ejemplo, en Google, con respecto a epigenética, para que usted pueda comprender en realidad a qué se refiere este término. Pero en concreto es eso. Epi por encima de. Los hábitos de vida son los que gobiernan mi vida por encima de la genética que yo he heredado debilitada de mis antepasados, por encima de la genética de Adán y Eva que llegó hasta mí, por encima de la genética de mis abuelos, de mis padres, de mis bisabuelos, que también llegó hacia mí. Y yo tengo que creer que esto es así porque nuestro Dios es un Dios de amor. Y Dios siempre, siempre, siempre nos da nuevas oportunidades. Y Dios mandó a su Hijo a este mundo no para que el mundo perezca, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Dios mandó a su Hijo a este mundo para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, porque por encima de nuestra genética está la epigenética, pero esa epigenética depende y el cumplimiento de ella depende, en el mejor sentido, de la obediencia libre que yo decida tener a las leyes de la salud, que son leyes de Dios. Fíjense que este versículo podríamos acomodarlo muy bien al tema de la epigenética. Primera de Pedro 1, 18, 20. Fíjense qué mensaje de esperanza. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de nosotros. O sea, la sangre de Cristo me limpia de toda la mala herencia que yo he recibido, en primer lugar, de la primera pareja, Adán y Eva, y en segundo lugar, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Pero esa sangre me limpia cuando yo me pongo frente a Él en el sentido de subordinarme a lo que Él ha dicho en su palabra. Solo así Él me puede limpiar. Él no me va a obligar. Él me hace esta propuesta. Él me regala esta bendición porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La única manera que yo tengo de que en mi vida no se manifiesten todos esos defectos genéticos que heredé de mis antepasados es que yo permita que el Señor me rescate de mi vana o de mi vana manera de vivir. De mí depende. Pero vamos a seguir hablando de ciencia y de científicos con relación a la genética. En este libro, El genio y sus genes, su autor, este doctor llamado Dawson Church, dijo lo siguiente. La antigua visión está hablando de epigenética, de cómo la epigenética está por encima de la genética. La antigua visión que sostenía que los genes contienen instrucciones indelebles que gobiernan nuestros organismos es muy del siglo XX, o sea, está desfasada, es arcaica, quedó anticuada, porque estamos viviendo ya en el siglo XXI. Son otros conceptos, son otros paradigmas, la ciencia ha llegado a otros puntos y a otros descubrimientos. Existen multitud de factores de otro tipo que determinan qué genes se van a expresar. Algunos de ellos son físicos, como la dieta, el ejercicio y el estilo de vida. Otros son metafísicos, como las creencias, la espiritualidad y aún los pensamientos. ¿Qué quiere decir? Yo he obtenido una genética defectuosa, pero hay un estilo de vida que es el que va a hacer que en mí se manifieste o no esa genética defectuosa que yo he recibido por doble partida. Por una parte, por nuestros primeros padres y Adán y Eva, y por otra parte, de mis antepasados más cercanos. El doctor Lamont Murdoch, de la Universidad Adventista de Loma Linda, California, aquí en Estados Unidos, lo expresó de una manera que me encanta. He hecho mía esta frase de este eminente doctor. Él dijo lo siguiente: la genética defectuosa, o sea, la herencia, arma la pistola, pero el estilo de vida ala el gatillo.
O sea, mi genética es la que arma la pistola. Esa pistola está cargada, pero el gatillo únicamente se va a disparar dependiendo al estilo de vida que yo decida vivir, porque Dios me ha dado libertad para elegir. Yo puedo vivir en armonía con las leyes de la salud o no. Si yo vivo en armonía con las leyes de la salud, esa genética defectuosa no tiene por qué manifestarse en mi vida en forma de enfermedad. Pero si yo decido ir en contra de lo que el Creador me ha dicho o me ha aconsejado, por supuesto que es como alar el gatillo y voy a terminar de alguna manera dañada porque esa herencia va a dar riendas sueltas a toda a su lastre de deficiencias y eso se va a manifestar en mi vida en forma de enfermedad. Memorice esta cita para que usted se la diga a personas que tienen problemas de enfermedades hereditarias que dicen, yo soy obesa porque en mi familia todos son obesos, tengo cáncer porque en mi familia todos murieron de cáncer y yo también me voy a morir de eso. Soy diabética porque los que conozco, tíos, abuelos, hermanos, primos, todos son diabéticos, yo también, y más tarde o temprano voy a terminar con problemas serios porque también voy a padecer diabetes. Pues no, dígale a la persona que le dice eso que no, que está equivocada, que hay esperanza y que la esperanza es Jesús, que la esperanza es volvernos a Él, que la esperanza es vivir conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. De esa manera, aunque la genética de ellos esté cargado porque la pistola, el arma está cargada, el gatillo en realidad no se va a disparar porque el estilo de vida que es el que el creador ha dado no va a permitir que esas enfermedades se manifiesten en sus vidas. Hablando de este tema de genética y enfermedades hereditarias, la doctora Irene Pena, que también es una doctora naturópata, es pediatra y es fisioterapeuta, ella tenía algo que decir y yo recogí sus palabras porque también me parecen muy importantes para darle esperanza a los enfermos con respecto a que no tienen que vivir condenados por el tema de una mala herencia o genética. Las enfermedades de índole genética o hereditaria de las cuales estamos hablando en este apartado y que se suelen manifestar inmediatamente después del nacimiento tienen su origen en una mala sangre heredada de los padres o progenitores como ya hemos visto, o sea, en la mala composición de la sangre. Este tipo de enfermedades pueden ser sofocadas o mitigadas con un estilo de vida correcto, rompiendo en alguna medida con la terrible cadena de maldición. Y así lo explica la pediatra, fisioterapeuta y naturópata doctora Irene Pena en su artículo ¿Por qué nos enfermamos? Otro ejemplo, así dice la doctora, otro ejemplo claro del origen de ciertas enfermedades o dolencias es el hecho de que los padres nunca transmiten una determinada dolencia sin una mala calidad de sangre. Pero una vida temperante, con nutrición adecuada, modificará la composición de la sangre heredada y regenerará a hijos de padres que intoxicaron su organismo con una vida de errores o vicios. ¿Qué quiere decir? Yo he heredado una mala genética, pero con un estilo de vida correcto, yo puedo mitigar o yo puedo sofocar los efectos que puede tener esa mala genética en mi vida. De mí depende. El doctor George Clyde, que es un cirujano norteamericano, con respecto a la genética y la epigenética y con respecto al origen de las enfermedades. Y esto lo hemos visto en el tema qué es la enfermedad y cómo surge. Lo vimos ahí ampliamente. Incluso compartí esta cita con ustedes, pero quiero recordarla. Él nos dijo lo siguiente. Todas las mal llamadas todas las muertes mal llamadas naturales no son más que un punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Acuérdense que la base de todas las enfermedades está en que mi organismo, mi cuerpo se intoxica por dentro, se llena de residuos ácidos debido a un estilo de vida que es antifisiológico y como consecuencia esos ácidos que tienen naturaleza corrosiva expulsan el oxígeno de mis células y matan los nutrientes y las células se ponen en serias dificultades. Esa es la base de todas las enfermedades, incluso de que se desarrollen o no estas enfermedades hereditarias.
Es totalmente imposible que un cáncer o cualquier otra enfermedad prolifere en una persona que libere su cuerpo de acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas, y aumentando el consumo del agua pura y que, a su vez, elimine los alimentos que originan dicha acidez y se cuide de los elementos tóxicos. En general, el cáncer y las otras enfermedades no se contagia ni se hereda. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. O sea, vamos a aclarar esto. Ya sabemos que la predisposición genética la podemos heredar, pero lo que el doctor en estos momentos quiere decir es que aunque eso esté incipiente en mí, es como si fuese un bosque en el que de pronto se va a iniciar un fuego. Si yo a ese bosque en el que se va a iniciar un fuego porque se acaba de encender una llama, yo le echo leña viva, pues se va a hacer un incendio de dimensiones apocalípticas. Pero si en vez de echarle leña viva, yo decido echarle agua, pues sencillamente se va a apagar ese fuego. Pues es lo mismo que pasa aquí. Depende de nosotros, depende de nuestro estilo de vida. Las enfermedades hereditarias no nos condenan. De hecho, siempre suelo decir en este punto lo siguiente: cuando en realidad enfermamos es porque además del código genético que hemos heredado de nuestros antepasados, heredamos el código postal. O sea, me enfermo como mis abuelos, como mis padres, como mis tíos, porque hago lo mismo que hicieron mis abuelos, mis padres y mis tíos, además de tener la predisposición genética que ellos me han traspasado. Ese es el verdadero origen de las enfermedades. Pero más allá de lo que yo pueda decir y aunque los científicos puedan decir, lo que nos interesa es lo que el Espíritu Santo ha dicho. Y lo ha dicho a través de su sierva y mensajera, la hermana Elena G. de White. En estas dos citas, la primera de mente, carácter y personalidad y la segunda de ministerio de curación, ambos libros que consideramos inspirados, el Espíritu Santo dice como sigue: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa, aunque sean las hereditarias. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. O sea, hay un descuido de las leyes de la salud que son las que hacen que esa herencia defectuosa explote en mi vida. Son las que hacen que esos genes debilitados, que ese ADN mutado, me cree montones de problemas de salud que no tenía por qué haberlo creado si yo hubiese tenido una vida temperante como Dios me manda a tenerla. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de los que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. De esto se trata la epigenética, de poder controlar con un estilo de vida correcto que se subordina a las leyes de la salud dada por Dios, pues la herencia debilitada que yo he heredado por dos partes. Primero, por mis primeros padres, que fueron Adán y Eva, y en segundo lugar, por mis progenitores, que son mis padres, y aún los padres de ellos y los padres de ellos. Eso lo puedo controlar si yo decido vivir una vida subordinada al cumplimiento de las leyes de la salud dada por Dios. Que dicho sea de paso, todas las leyes que Dios nos ha dado para que sean cumplidas no son leyes para privarnos de aquello que a nosotros nos gusta. Es como un cerco de protección. Si nosotros nos mantenemos dentro de ese cerco, dentro de ese círculo, vamos a estar protegidos de todas las maldiciones que han caído sobre la humanidad. Pero si haciendo uso de mi libertad de acción, pues yo decido salirme del círculo, sencillamente le quito a Dios el derecho para que Él pueda protegerme de todos los engaños del enemigo que han cautivado este mundo y que han sumergido a la población en una tremenda crisis de sanidad. Dicho en otras palabras, la genética simplemente crea la predisposición a padecer enfermedades. Es un caldo de cultivo que está ahí, pero si usted no le da los medios, ella no se podrá manifestar. Depende de nosotros, depende de nuestra decisión.
Con respecto a este tema de la herencia, la genética y la epigenética, el doctor Alberto Martí Bosch, oncólogo pediátrico, que también me he referido a él en otras de las reflexiones que hemos estado compartiendo en este su canal Salud a la Carta últimamente, él dijo lo siguiente. Básicamente, no solamente heredamos el gen, también estamos heredando los hábitos alimentarios, estamos heredando muchas cosas, entre ellas la no limpieza interna del cuerpo. Nos están poniendo la genética como algo fatalista, como si por tener un gen ya estuvieras condenado. Pues no, un gen lo tienes desde que naces. Quiere decir que el gen no se ha expresado. No basta con tener un gen, el gen tiene que expresarse, pero para que se exprese tiene que generarse las condiciones biológicas para que esto suceda. Y el gen solo se va a expresar cuando estás acidificado. Por lo tanto, si estás alcalino, estará inerte y no pasará nada. Por lo que no tenemos que sentirnos sentenciados por la genética. Lo estoy viendo. Yo estoy viendo casos en los que se aplica este concepto, porque como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino a quemar, pon las tuyas a remojar. O sea, no tengo que pensar que voy a ser condenado o que estoy condenado por tener una genética defectuosa. No es así. Yo sencillamente he heredado esos genes defectuosos, pero están ahí de manera inerte. Soy yo la que le enciendo fuego para que ellos se manifiesten o le echo agua para que se queden silenciados. Depende de mi estilo de vida, depende de mi decisión. Esta cita quiero compartirla con ustedes porque es del doctor Tomás Ramírez, que es un médico cirujano y además naturista mexicano. Y desde que yo la escuché en una de sus conferencias, no he dejado de compartirlas porque es un mensaje de esperanza grandísimo para todas aquellas personas que están enfermas. Fíjese lo que el doctor nos dice. Las únicas enfermedades que no se pueden curar son las de nacimiento, refiriéndose a las enfermedades congénitas, las deformaciones o malformaciones que mencionamos al principio de la presentación. Si usted no ha nacido enfermo, entonces algo le enfermó. Y usted tiene que averiguar qué fue lo que le enfermó. Lo único incurable son los defectos congénitos, enfermedades asociadas a defectos de nacimiento debido a que durante la gestación ha habido problemas con los cromosomas, como es el caso de un síndrome de Down. Eso lamentablemente pues no se puede curar. Pero algo que usted no tenía y de pronto le enferma es curable. Solo tiene que averiguar qué fue lo que falló, que le llevó a agarrar esa enfermedad. Así que cuando un médico le diga que una enfermedad con la que usted no nació y que adquirió después de su nacimiento no es curable, usted debe saber que eso no es verdad. Le decía que es un mensaje grandísimo de esperanza el que nos da aquí el doctor Tomás Ramírez, porque no estamos condenados por nuestra herencia, no estamos condenados por haber adquirido determinada enfermedad de la que los médicos de hoy o la medicina oficial considera incurable, como es el caso de la diabetes. Si yo cogí esa enfermedad, yo tengo que analizar mi vida y ver qué violación de las leyes de la salud yo he cometido para poder, hasta donde sea posible, pues revertir los efectos nefastos que eso ha traído sobre mi condición, sobre mi vida, en mi situación. Yo no tengo por qué sentirme condenado por eso. Siempre hay esperanza. Y les vuelvo a decir, la esperanza es Jesús. La esperanza está en abrazarnos a lo que Él ha dicho en su palabra, a retomar las sendas antiguas, a andar por los caminos en los que Él quiere que nosotros andemos. Dicho en otras palabras, en la misma medida en la que podamos identificar los factores que propiciaron la enfermedad y modifiquemos estos factores, esa dolencia puede ser curable. Cuando nos ponemos en armonía con sus disposiciones, Dios nos da el poder para romper tanto con los hábitos cultivados como heredados, que son los causantes de nuestros padecimientos. No estamos confinados, por lo tanto, a vivir padeciendo las mismas enfermedades que azotaron a nuestros padres, a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos. No, señor. No tenemos que vivir padeciendo las mismas enfermedades que ellos. Y esto, como les decía, nos da mucha esperanza, pero también nos pone en una situación de responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad personal grande con nuestra salud.
tenemos una gran responsabilidad. De nosotros depende estar sanos o no, de nuestro estilo de vida, de nuestras propias decisiones. Fíjense que esta diapositiva o llegó a mis manos no hace mucho tiempo, hubo alguien que me la mandó porque conoce que yo enseño este tipo de cosas, ¿no? Con respecto a la salud. Y la he querido compartir con ustedes porque me pareció tal cual. Es un reflejo real de lo que está pasando con respecto a la mayor parte de las enfermedades genéticas o hereditarias. Fíjense que lo que expresa o lo que contaba la historia era que una chica pues se está poniendo cada vez más obesa, con sobrepeso. Y ella va a su madre y le dice, mamá, cada vez estoy más gorda. Y la madre, para consolarla, le dice, hija, son los genes. La diapositiva, en la parte de abajo, decía, les presento a los genes. Y en la parte derecha decía también, menudos genes, y hay muchos más. Esos son los genes, y genes entre comillas, a lo que solemos culpar de nuestros padecimientos. No son nuestros genes. Esos genes, por ejemplo, propensos a la obesidad, a los cuales hace referencia esta diapositiva, están ahí. Pero si en vez de comer esto, esta persona que tiene esta predisposición genética empieza a comer de acuerdo a como Dios manda, pues esos genes no se van a manifestar. Si empieza a hacer ejercicio, a tomar agua pura y no refresco, pues esos genes van a estar controlados, no se van a expresar. En realidad se expresan, en realidad esa situación de sobrepeso y de obesidad, en el caso de este ejemplo, llegó a su vida porque decidió recurrir a alimentarse, entre comillas, con estos genes. Han sido los causantes de toda su enfermedad. Recordemos que tenemos leyes de salud que el Señor nos dio. O más bien, leyes de salud que el Señor le dio a nuestros primeros padres desde el principio, desde el Génesis. Y esas leyes de salud fueron dadas cuando estamos sanos y se convierten en remedios naturales cuando nosotros estamos enfermos. De esto hemos hablado en todas y cada una de las presentaciones que hemos estado compartiendo en este su canal Salud a la Carta. Esas leyes de la salud, que son los mismos que los remedios sencillos a los que el Señor quiere que recurramos cuando estamos enfermos, se traducen en un estilo de vida alcalino. Y para que mi estilo de vida sea alcalino, yo tengo que cumplir con las leyes de la salud que el Señor me ha dejado en su palabra. Y estas son, por ejemplo, tomar agua pura, descansar como corresponde, confiar en Dios, tomar la luz solar prudentemente, tomar el aire o respirar el aire puro y no el de las ciudades que está contaminado, comer como Dios manda, ser temperantes en todas las cosas, lo cual quiere decir sacar de mi vida todo lo malo y lo bueno, tomarlo con moderación, hacer ejercicio de manera inteligente, debo mantener un aseo correcto a nivel interno y externo. Debo además cuidar la pureza de la vida o lo que es lo mismo las avenidas del alma que son mis 5 sentidos. Debo tratar hasta donde sea posible de estar en un ambiente amable a nivel laboral y a nivel familiar. Debo mantenerme con mi corazón alegre y agradecido en todo momento, porque la tristeza seca los huesos. Debo vestirme correctamente. Todas estas son leyes de la salud que si yo decido practicarlas en mi vida por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, yo voy a tener una vida libre de enfermedad. Y si mi enfermedad está muy avanzada y yo no me puedo librar completamente de ella, por lo menos por la gracia de Dios, mi condición o mi calidad de vida puede mejorar significativamente. Recordemos que todas estas leyes han sido dadas para llevarnos de vuelta al Edén y que es nuestro privilegio echar manos de ellas. Son una tremenda herramienta para darnos salud, salud en el nivel más amplio de la palabra, salud a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Les recuerdo, mi amigo, hoy hemos estado hablando de que la herencia no condena, el estilo de vida sí. Así se llama nuestra reflexión de hoy. Si usted decide conocer a profundidad y practicar estas leyes de la salud que han sido dadas en su palabra desde el principio de los tiempos, esa enfermedad a la cual le han denominado genética que usted está padeciendo, usted puede estar seguro que puede retroceder completamente o por lo menos en gran medida podrá mejorar. En resumen, la herencia no marca nuestro destino, pero el estilo de vida sí. Se lo repito,
para que usted se llene de esperanza. La herencia no marca nuestro destino, pero el estilo de vida sí. Y para terminar nuestra reflexión de hoy, vamos a echar mano de este versículo que está en Isaías 61:1, refiriéndose a Jesús y a lo que vino a hacer esta tierra. Él vino para dar libertad a los cautivos. ¿Y saben qué? Un enfermo es un cautivo de su enfermedad. A esas personas también Cristo quiere liberar. Hasta aquí ha sido nuestra reflexión de hoy, que hemos llamado La herencia no condena, el estilo de vida sí. Yo espero que usted haya terminado estos minutos de estudio con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que aunque usted ha heredado unos genes debilitados, mutaciones en su ADN que han hecho que dentro de usted esté la semilla de la enfermedad, usted no tiene por qué desarrollar ese padecimiento si decide agarrarse de Cristo y a lo que Él ha dicho. Usted debe tener el corazón lleno de esperanza porque la palabra de Dios siempre, siempre, siempre es verdad. Hasta aquí hemos llegado, amigos míos. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo vídeo. Y hasta entonces, deseo que sobre usted caigan toneladas y toneladas de las bendiciones del cielo. Hasta pronto, si Dios quiere.